Buenos días, alumnos. Hoy vamos a desarrollar la unidad número 5. Trabajo no registrado. Genéricamente, registración laboral se llama la obligación del empleador de incluir en los documentos y libros obligatorios laborales los datos filiatorios del trabajador y su familia, tanto como los rasgos principales de la relación laboral, tales como el tipo o la modalidad contractual convenida, fecha de ingreso, categoría, salario pactado, etc. Es usual muchas veces que los trabajadores perciban el total de sus remuneraciones sin ningún tipo de constancia. Muchas veces también estamos ante la existencia de una apariencia de legalidad justamente porque se pagan sumas en blanco y sumas en negro. ¿Qué significa esto? Significa el falseamiento de los datos consignados en los debidos registros, lo que sin duda no solamente falta a la verdad, sino también que genera algún tipo de evasión impositiva en los distintos mecanismos y organismos de retención. Generalmente este tipo de maniobras que son utilizadas muchas veces por los patrones o empresarios para evadir no solamente impuestos, generan de alguna manera un trasfondo negativo para el trabajador al verse luego en situaciones de posible despido en donde no va a poder, reclamar la totalidad de las indemnizaciones que le correspondiesen. La obligación de registrar debidamente los contratos de trabajo tiene múltiples fuentes, entre ellas el Código de Comercio, la obligación de llevar una contabilidad veraz, la Ley de Trabajo y sin duda el sinnúmero de normativas anteriores que precedieron esta ley fundamental que es la Ley de Contrato de Trabajo. Las normas impositivas sin duda coadyuvan a este tipo de tutela. Resulta obligatorio no solamente consignar los datos de este trabajador, sino también los datos filiatorios de la familia, ¿sí? Cada dato es muy importante, el estado de familia, si posee mujer, si tiene hijos, si estos son menores o discapacitados. Todo esto va a ser aquella puerta que tiene el trabajador de poder exigir aquellos recursos o herramientas que le proporciona de alguna manera la seguridad social, que son sin duda para, combatir o hacer frente a determinadas contingencias, tales como la muerte, ya sea el fallecimiento, la minusvalía en algunos casos de accidentes laborales, o los respectivos seguros, las asignaciones por hijos, la escolaridad, entre otras. Esto resulta la condición necesaria para que el trabajador entonces se pueda desenvolver correctamente y conforme la legislación laboral. Puede gozar así de estos beneficios de la seguridad social para sí y para su familia. El trabajo no registrado o clandestino o en negro no solo señala la inexistencia de la documental, registral o de la relación laboral, sino que además imposibilita el acceso de éste al goce y al de su familia de los amparos legales protectorios que le proporciona la legislación y los respectivos convenios colectivos de trabajo. Vemos sin duda algunos antecedentes en el año 1924 incluso, con los distintos convenios paulatinos, especiales por profesiones, como por ejemplo el de periodista, entre otros, en donde se iban celebrando pequeñas conquistas por parte del trabajador que sin duda más adelante y con muchísimo esfuerzo fueron redundando en beneficio de la totalidad de los obreros. Actualmente la registración debe efectuarse sin duda como una obligación que impone el artículo 79 de la Ley de Contrato de Trabajo, la cual dice que significa un deber de diligencia e iniciativa del empleador. Sin perjuicio de ellos, otro tipo de normativa impositiva sin duda multiplica, o mejor dicho,
redunda en beneficio del obrero cuando éste intima la falta de registración, es decir, habilita al trabajador al cobro de una determinada indemnización cuando es éste quien intima al empleador u empresario que regularice su situación para con los organismos sociales. Bueno, sin duda entonces el empleador deberá cumplir con las obligaciones que resulten de la ley, de la presente ley, reza la Ley de Contrato de Trabajo, de los estatutos profesionales, de las convenciones colectivas de trabajo y de los sistemas de seguridad social, de modo de posibilitar al trabajador el gozo íntegro y oportuno de los beneficios que tales disposiciones le acuerdan. No podrá invocar en ningún caso el incumplimiento de parte del trabajador de las obligaciones que le están asignadas y del que se derive la pérdida total o parcial de aquellos beneficios. Si la observancia de las obligaciones dependiese de la iniciativa del empleador y no probase él haber cumplido oportunamente su parte que estuviese a su cargo como agente de retención, contribuyente o condición similar. Va de suyo indicar que la registración sin duda es el punto de partida en cuanto al reconocimiento de los derechos de los trabajadores, pero no es menos importante mencionar que el derecho laboral da prevalencia al principio de realidad, ¿sí? De realidad por sobre las meras apariencias legales. Esto sin duda debe ser tenido presente por aquellos jueces en los casos de demandas laborales, por distractos sin duda, de aquellas diferencias que hubiesen surgido o de la disminución abrupta y casi fraudulenta, se puede decir en algunos casos, de las respectivas indemnizaciones. El derecho no solo protege al trabajador que se encuentra registrado, sino que también apunta a salvaguardar a quienes muchas veces se intenta excluir del sistema mediante la no inscripción real de la existencia de relación de dependiente. En tal sentido, y con referencia a ello, respecto de la manipulación de la existencia de una relación de dependencia, encontramos muchas veces los casos de simulación y fraude y con la moderna legislación y los modernos usos y costumbres que se vienen dando en el derecho del trabajo, encontramos la tercerización, que no solo trasunta el aprovechamiento abusivo de las formas legales proporcionadas por el legislador en pos de ampliar el abanico de oportunidades, no solo de empresarios, sino también de obreros, pero que cae, digamos, en manos inescrupulosas que generan un perjuicio siempre al más débil de la relación, el obrero. También trasunta esto la ilegalidad, manifiesta sin duda, con la efectuación de consignaciones de relaciones laborales bajo una modalidad que no resulta la real, es decir, negándose el vínculo directo de dependencia. Apunta también en algunos casos a la evasión impositiva. De estas empresas eventuales, ¿sí?, de servicios de las que hablamos, que efectúan contrataciones a través de la simple intermediación, es decir, que funcionan como una herramienta proporcionando servicios de personas que los prestan en una tercera empresa en la cual, digamos, el obrero realiza, por ejemplo, limpieza o generalmente podría realizarse incluso hasta por parte de bancos, que no son para el desenvolvimiento extraordinario en el cual la legislación habilita la utilización de este tipo de herramientas, sino que está encubriendo una relación de dependencia real a través de esta empresa de servicios eventuales que posibilita la ficción que comentamos. Es decir, se ha generado entonces en esta situación una masa de trabajadores que entrarían dentro de la definición de trabajo informal, que si bien aparentemente se encuentra dentro del trabajo formal, pero en fraude,
o simulación, se crean situaciones de extrema irregularidad, como mencionábamos, es decir, afectando estas personas o estos obreros a tareas que no revisten naturaleza de extraordinaria, que es el requisito sine qua non para la utilización de este tipo de herramientas legales. Bueno, como decíamos, entonces la obligación de registrar se completa con la afiliación e inscripción del trabajador en los organismos de la Seguridad Social, de tal manera de permitir entonces un goce oportuno e íntegro de los beneficios de la misma. Ahí vemos entonces de una manera más gráfica que sin duda la familia va a gozar de la protección de estos derechos que le corresponden una vez que el empleador haga efectiva, ¿sí?, la inscripción. El trabajo registrado es entonces la cristalización documental, veraz e íntegra de una relación particular. Y cuando decimos veraz e íntegra, hacemos referencia no solamente a la modalidad del contrato, sino también al plazo o no, o quizás muchas veces es indeterminado, cuando no se ha fijado un plazo previsto para su concreción o su ejecución, como así también cuáles van a ser las remuneraciones de las cuales van a gozar, cuál va a ser el modo de pago, cómo va a ser la jornalización, si va a ser semanal, si va a ser mensual, cuáles van a ser los rubros, si va a gozar de algún otro beneficio que le acuerda la legislación a su alcance, como ser participación en las ganancias de la empresa, entre otras. Bueno, vamos a hablar ahora entonces en relación a esto, como decíamos, que si bien se generan en ocasiones situaciones muy desventajosas para el obrero o empleado, vamos a ver entonces ahora lo que es hiposuficiencia negocial y de reclamación del trabajador. Suena como algo que no lo podemos, digamos, comprender del todo, pero es muy sencillo cuando vamos a la práctica, porque cuando hablamos de hiposuficiencia negocial, es decir, que está por debajo de las condiciones mínimas para poder negociar o reclamar este trabajador ante su empleador, se da sin duda por una distinción de los niveles que existen, ya que no hay paridad entre ellos y uno se encuentra subordinado al otro. ¿Sí? Esto se produce entonces dado que se asigna un rol distinto a cada parte y además existe un marcado desnivel de paridad entre ellas. Es decir, tenemos por sobre todo la preeminencia de este empresario, de este empleador, y por otro lado tenemos la obligación, incluso muchas veces, de subordinación por parte del trabajador u obrero. Como punto de partida, entonces, para enmarcar las relaciones de trabajo, decimos que se asigna entonces este rol bien diferenciado, que sin duda posee un sinnúmero de antecedentes en donde los trabajadores, si bien quedaban relegados su fuerza de trabajo, es decir, su fuerza productora, quedaba en poder de sus empleadores, quienes se enriquecían mediante ella, ¿sí? Ponían su fuerza de trabajo a disposición de otro, quien está sacando un provecho económico. Sobrevenida luego cualquier contingencia que pueda ocurrir, abandonaban muchas veces a los obreros a su suerte. Esto pasaba generalmente en una época más retrógrada, con no tanta legislación favorable en pos de la salvaguarda de los derechos de los trabajadores, es decir, teníamos una legislación más incompleta. Con esto de más incompleta lo decimos porque sin duda el constante cambio de las relaciones del trabajo, las modernas modalidades de trabajo, incluso virtual muchas veces,
o teletrabajo también llamado, superan las situaciones establecidas por el legislador en lo que son el marco de las leyes, ¿sí? Muchas veces se dan situaciones que no se encuentran previstas, entonces todo esto no solamente va a precisar del auxilio y de la interpretación, no solamente de jueces, sino también quizás de una mirada del Poder Ejecutivo en que reglamente o emplee nuevas herramientas, quizás a través del Ministerio de Trabajo de la Nación, para que salvaguarden determinadas contingencias. Es entonces ante este panorama que describíamos que es necesario por parte del Estado la implementación de políticas gubernamentales, digamos, que denoten la presencia del Estado en todo este tipo de cuestiones, no solamente para regularlas, sino también una tendencia, si se quiere, intervencionista. Esto muchas veces se ve reflejado en mayor o menor medida conforme, digamos, las políticas y la tendencia que posea, digamos, el gobierno de turno, pero sin duda de algo estamos unánimemente en condiciones de afirmar de que es necesario amparar el respeto a la dignidad y a la vida del trabajador. Es por ello que la ONU, sin duda, Naciones Unidas, Organización de Naciones Unidas, a través de la Organización Internacional del Trabajo, establece lineamientos a seguir en la materia, contemplando primeramente los derechos fundamentales de las personas por su condición de tal. En este tema corresponde entonces especialmente recordar que aquella frase igualdad para los iguales en condiciones, ya que en las relaciones de trabajo no existe esta igualdad negocial entre las partes y ante esa desigualdad el Estado no puede adoptar una legislación que ponga un mismo estatus o posición a trabajadores y empleados, pues de hacerlo así dejaría al desamparo a muchos derechos de la clase obrera que necesitan de específica tutela. Bueno, entonces hemos más o menos dado una idea, un panorama generalizado de lo que tratará la unidad número 5. Igualmente estamos atentos a sus inquietudes mediante el foro semanal que lo podrán visualizar más abajo. Muchísimas gracias.